cualquiera de mis otros 3 gatos, que son Golem, Raijin y Yuki, ya saben de qué se trata. Y normalmente Pixie es una gata muy celosa que no le gusta que yo hable con seres que no son ella. Entonces, qué pena con ustedes. Es muy posible que durante la clase yo empiece a decir, no, Pixie, o cosas así, porque Pixie se intenta montar en la tableta y cosas así, y yo entonces tengo que luchar con ella un poco. Yo sé que eso es una manera extraña de empezar, pero bueno. Ahora, y probablemente algunos de ustedes tienen experiencia con eso. Algunos. Ahora, como les decía, vamos a mirar en la primera mitad de la clase Photoshop como tal. Cómo funciona Photoshop y cómo podemos hacer que Photoshop funcione mejor. Vamos a entender un poco sobre cómo funciona Photoshop y vamos a ver unas cuantas herramientas básicas. Durante el semestre seguiremos viendo elementos de Photoshop, pero siempre lo veremos para lo que necesitamos en esa clase. Así que empecemos. Yo estoy trabajando en Photoshop CS6 DPC. Es muy posible que cambie para lo que usted tiene si usted está trabajando en CC o si está trabajando en Mac. Pero los cambios no deben ser tan bruscos que no pueda encontrarlo en su equipo. Ahora, si desean preguntar cómo se hace lo que yo estoy haciendo en Mac, a veces les podré responder, a veces no. Depende simplemente, a veces sé y a veces no. Muy bien, pero empecemos entonces. Vamos a empezar hablando un poco sobre resolución. Listo. Un momento. Muy bien. Un momento. Vamos a guardar esto. Tengo que... sería... 07. Hoy estamos a 21. No, esto lo pongo al principio. Okay, guardemos aquí. Ups. Listo. Ahora en este momento me está tocando reiniciar Photoshop porque como me tocó cerrar algunas pantallas, AnyMeeting solamente es capaz de trabajar con 2 pantallas a la vez y yo trabajo con más de eso. Entonces, cuando voy a trabajar con ustedes en AnyMeeting, a mí me toca desconectar pantallas. Y cuando uno desconecta pantallas, Photoshop entonces se traba. Y por eso me tocó entonces reiniciar Photoshop. Listo. Ahora. Listo. Empecemos. Vamos a empezar entonces hablando de resolución, porque una de las primeras preguntas que la gente hace cuando empezamos a trabajar en Photoshop es, bueno, ¿y a qué resolución vamos a trabajar? Y aquí es donde les voy a decir una frase que les diré mucho durante todo el semestre, así que váyanse acostumbrando a ella, y es que, lo lamento, pero a lo largo de toda su carrera en diseño gráfico, les han estado diciendo mentiras. La resolución no funciona como ustedes les han enseñado que funciona. Y normalmente a la gran mayoría nos enseñan que en resolución, simple y sencillamente, más es mejor. Y eso no es necesariamente verdad. Ahora, cuando hablamos de resolución, tenemos resolución. Yo cuando escribo en inglés. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las copias de Photoshop van a estar en inglés. Así que escribo de una vez en inglés. Si usted no sabe inglés, pues debería aprender. Vamos a hablar de resolución y vamos a hablar de tamaño. Y estas dos cosas son diferentes. Y es muy importante entender que estas dos cosas son diferentes. Ahora, ¿cómo son diferentes? Tamaño se refiere a, simple y sencillamente, el tamaño de la imagen. Este tamaño está dado en una medida que puede ser centímetros, puede ser pulgadas, puede ser lo que usted quiera. Resolución es la cantidad de píxeles que su imagen muestra normalmente por pulgada. Y se miden en diagonal, siempre. Todas las medidas de resolución y de pantalla y todo eso son en diagonal. Así que cuando dicen que su pantalla, por ejemplo, es de 42 pulgadas, son 42 pulgadas en la diagonal. Ahora, si ocasionalmente oyen ruidos en la transmisión, como si hubiera alguien por ahí
Es porque cada vez que ustedes entran a la sala de chat, su micrófono se activa. Entonces, eso a veces hace ruido. Ahora, estas dos cosas obviamente no son iguales, ¿cierto? No son iguales. Pero es muy importante aprender a manejarlas. ¿Por qué? Porque esta es la que importa y esta no. ¿Cómo así? Resulta que cuando hablamos de impresiones o cuando hablamos de trabajo o lo que sea, en resolución simplemente hay dos resoluciones que nos importan realmente y son estas dos, 72 y 120 o 150. ¿Cómo así? 72 dpi o 120 dpi son las dos resoluciones que a usted le importan en la vida. ¿Por qué? 72 dpi es la resolución de una pantalla. ¿De cuál pantalla? De todas. Toda pantalla trabaja a 72 dpi. Esa es la resolución de una pantalla. Lo que va a cambiar en una pantalla es el tamaño. Si usted tiene una pantalla de 60 pulgadas, una pantalla de 80 pulgadas o una pantalla de 12 pulgadas, todas las pantallas siguen siendo a 72 dpi. Lo que va a cambiar es el tamaño. Este tamaño también puede ser en píxeles. Entonces lo que va a cambiar es el tamaño. La resolución de una pantalla siempre va a ser la misma, siempre va a ser 72. 120 dpi es el otro número que nos importa, aunque normalmente este número lo dejamos como 150. ¿Y por qué nos importa esta resolución? ¿Por qué esta es importante? Esta es la resolución de una impresora. Las impresoras imprimen a 150 dpi, aunque, como les decía antes, realmente imprimen a 120. ¿Qué sucede? Sí, en efecto, sí hay impresoras de 600. Se va a encontrar impresoras de alta resolución, ¿cierto? Pero esas impresoras no son impresoras comunes. Cuando usted va a imprimir al CID, cuando usted va a imprimir, no sé dónde estamos imprimiendo este semestre. No sé, yo hace mucho que no imprimo. ¿Dónde estamos imprimiendo este semestre? ¿Qué? ¿L-LIS? Wow, jamás en mi vida había oído eso. Bueno, el CID. Ahora, aquí viene otro aspecto de esta clase. Ocasionalmente yo les haré preguntas. Estas preguntas pueden ser preguntas incluso idiotas. Ocasionalmente les preguntaré cosas como, hey, ¿ahora dónde estamos imprimiendo? O, ¿entendieron? O, ¿cómo van? ¿Están cansados? No quiere decir realmente ni que me interese ni que yo sea un recreacionista. ¿Qué sucede? Aparte de la sala de chat, yo no tengo ninguna manera de saber si esto todavía está funcionando, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Si la clase se cae, yo muchas veces puedo seguir dando la clase y no darme cuenta que se cayó. ¿Por qué? Porque ustedes obviamente no están en la sala de chat hablando y hablando y hablando. Entonces, ocasionalmente yo les hago preguntas. Esas preguntas, más que todo, son con el fin de yo saber que la clase todavía está funcionando. Y la clase muy fácilmente puede dejar de funcionar. ¿Por qué? Porque AnyMeeting, lamentablemente, utiliza el sistema Flash. Las personas que utilizan Flash deberían ser sacadas a la parte de atrás y ejecutadas. Pero por ahora, AnyMeeting es gratis y es muy bueno, solamente tiene ese detalle. Pero bueno, entonces, para que sepan de una vez que a veces les haré preguntas, la idea de esas preguntas es yo saber que la clase todavía está funcionando. Pero bueno, entonces, miren, usted va a imprimir al CID, como por ejemplo Laura, que al parecer jamás imprimirá en otro lugar. Va a imprimir a 120 dpi o 150. Usted va a imprimir a LIS, le aseguro que están imprimiendo a 150. Hay impresoras de alta resolución, pero esas impresoras no son la impresora en la que usted va a estar imprimiendo. Aparte de eso, también hay litografía, pero las litografías manejan parámetros muy diferentes, así que no cuenta en este caso. Entonces, estas dos resoluciones son las dos resoluciones que a usted le importan,
Pero entonces uno dice, bueno, pero entonces, ¿por qué tengo que trabajar? ¿Por qué tengo que trabajar a 300? O porque el cliente me dijo que trabajara a 400, 600, 900. La verdad, para joderle la vida. Ahora, no, su cliente no lo hace intencionalmente. Y ustedes y sus clientes no tienen la culpa. Lamentablemente así es como ustedes les han enseñado todo desde el principio de la carrera. Ahorita cuando hagamos el descanso a las 8, pueden mirar a ver si sí grabó esa primera parte. Bueno, entonces, todas estas resoluciones, ¿para qué? Y entonces ahí vendría otra pregunta. ¿Yo trabajo a 150? No, yo en efecto trabajo a 300. Pero yo sé que si voy a imprimir, imprimo a esta resolución y que al final cuando voy a exportar para, para una pantalla, exporto a esta. Ahora, entonces, ¿de qué sirve esto? Resulta que esto es lo que a mí me importa. Y esto, entonces yo sé, si mi cliente va a imprimir a 150 dpi. Por lo tanto, cualquier cosa encima de 150 dpi simplemente me va a aumentar el tamaño de lo que estoy haciendo. ¿Cómo así? Un pliego, es decir, 1 metro por 70, ¿cierto? Un pliego de 1 metro por 70 está a 150 dpi. Si usted hizo su trabajo de 1 metro por 70, pero lo hizo a 300 dpi, quiere decir que en realidad su imagen mide el doble. Y eso es lo que quiere decir. Ahora, uno diría, bueno, pero entonces yo siempre voy a trabajar lo más grande que sea posible. Yo siempre voy a hacer las imágenes lo más grande que pueda. ¿Por qué no? Es que si puedo, ¿por qué no? Pues la verdad, hay una razón por la cual no se debe hacer. Y les explicaré, obviamente. Ahora, miremos un poquito de esto, cómo funciona antes de continuar entonces. Yo, ¿cómo sé entonces realmente la imagen que estoy haciendo, qué tamaño tiene? Pues si usted hace su imagen, si usted hace una imagen nueva, si usted va a hacer una imagen nueva y usted en resolución pone 150, cuando usted aquí en centímetros le ponga un tamaño, usted sabe que esta imagen es un pliego real. Esta imagen es un pliego real, tal cual. Esta imagen que hay aquí tiene 100 por 70 centímetros. Así de sencillo. A 150, es decir, yo puedo imprimir esta imagen a 1 metro por 70. No la puedo imprimir a más. Entonces, ¿qué sucede? Miren lo que pasa si yo hago una imagen nueva de 100 por 70, ¿ven? 100 por 70, pero a 300 de resolución. Y la voy a llenar con un color. Esta imagen está a 300 dpi. Y esta imagen de acá está a 100 dpi. Miren lo que pasa cuando yo copio esta imagen y la pego aquí. ¿Qué sucede? Cuando usted envía a imprimir, sea como sea, usted va a imprimir a 100, esto es 150, no 100, sino 150. Cuando usted va a imprimir, sea como sea, usted va a imprimir a 150. Es decir, esta imagen de 300 de resolución que usted hizo, se va a imprimir a este tamaño en todo caso. De esa manera, uno incluso podría decir, bueno, ¿qué pasa si yo hago una imagen nueva de 100 por 70, pero lo hago a 72? Llenémosla de un color. Y esta es de 72. Ahora, miren lo importante aquí. Cada vez que yo he creado una imagen nueva, igual le he puesto 100 por 70. Cada vez que yo he hecho una imagen nueva, siempre la he puesto a 100 por 70. Y lo que he variado es la resolución. Así es sencillo. Ahora, miren lo siguiente. Miren, por ejemplo, un JPG. Les voy a mostrar un JPG. Bueno, a ver. Normalmente
cuando yo entonces muestro imágenes, me toca coger, pues, imágenes del trabajo mío, pues, porque es lo que tengo a la mano. Pero entonces, listo. Vamos a coger una imagen en JPG. Vamos a coger esta imagen. Esta imagen está en JPG, ¿cierto? Esto es un JPG. Si ustedes miran, la imagen tiene 72 de resolución, pero miren el tamaño, 20 por 28 centímetros. Este fue el JPG que yo publiqué en Internet. Si yo agarro este archivo de 150 dpi, donde yo sé que aquí hay 100 por 70, y yo agarro este JPG y lo pego ahí, este es el tamaño al que yo podría imprimir este JPG. No mucho, en realidad. No mucho. Es más, si lo recorto, voy a ver que el tamaño entonces de esto para impresión es 9 por 13 centímetros. No mucho realmente. Pero, si miramos el archivo PSD original, o más bien el TIFF que le envío al cliente para que imprima, que todavía no lo he producido, entonces vamos a coger la imagen tal cual como está. Este es el archivo PSD original. Si yo cojo esta imagen y la copio y la pego en ese pliego igual, miren la diferencia. Y esta imagen originalmente era una imagen de, ojo, 300 de resolución a 35 por 50. 35 por 50 centímetros a 300 de resolución. Y cuando yo la pego en el pliego de 150, esta imagen entonces yo la podría imprimir a 1 metro por 70. ¿Ven? Entonces, ahí está el asunto. Resolución y tamaño no son lo mismo. Y como nosotros vamos a estar trabajando digitalmente, es importante que nosotros entendamos, ¿cierto?, cuáles son los tamaños que estamos manejando, a qué tamaño podemos trabajar y hasta qué tamaño nos va a tolerar la imagen que tenemos. Ahora, de nuevo, uno diría, listo, entonces yo por qué no simplemente, mi computador es bueno, mi computador es fuerte, yo por qué no simplemente hago todo al tamaño más grande que pueda. Ahí hay un problema. ¿Qué sucede entonces? Cuando yo trabajo, por decir algo, esta imagen, pero entonces no la miremos esta, miremos entonces las líneas de esa imagen. A ver, palabrimos. Cuando yo miro, por ejemplo, esta imagen entonces está hecha al mismo tamaño, porque todas esta serie de imágenes yo las estoy haciendo al mismo tamaño. Ahora, miren lo que pasa con esta imagen, y es que esta imagen que está hecha entonces para imprimir a 1 metro por 70, ¿qué sucede? Si yo cojo, miren mi trazo, miren mi pincel en esta imagen, ¿cierto? Entonces tengo mi tamaño de pincel y estoy aquí dibujando. Ahora, ¿qué pasa si yo cojo esta imagen y la pongo más bien a decir, bueno, vamos a hacer las 900 de resolución y esperemos que esto no me mate el equipo? No es posible. Your line is now muted. Listo. Ahora miren lo que va a pasar con el trazo de pincel que yo tenía. Miren el tamaño del trazo. Miren la diferencia entre ese trazo y el que yo había hecho antes. O sea, este trazo y el que yo hice antes es mucho más grueso. De nuevo, uno diría, pero bueno, ¿eso qué importa? Miren, este era el trazo como estaba de grueso y después miren cómo quedó delgado. Entonces uno diría, bueno, ¿eso qué importa? Importa e importa mucho. ¿Por qué? Porque la idea es que, imagínense cuando ustedes están trabajando sobre papel. Ustedes tienen un límite a qué tanto zoom le pueden hacer a un papel. Que por cierto es nada, cero. Usted no le puede hacer zoom a un papel. Nosotros, los seres humanos, no tenemos la capacidad de hacer zoom. ¿Cierto? Entonces, cuando yo le presento esta imagen a un cliente, esta imagen está hecha para imprimir a un cierto tamaño. Si yo
me pongo a hacer la imagen, qué sé yo, a 1200 de resolución. Quiere decir que entonces, listo, yo me puedo sentar aquí a hacerle detalles sobre los detalles en los detalles, en el ojo. Y hacerle todos los detalles que yo quiera a ese ojo y le voy a hacer detalles y detalles y me voy a quedar, primero que todo me voy a demorar muchísimo más haciendo las cosas. Y segundo, listo, entonces yo puedo hacer todos los detalles que quiera y me puedo concentrar y hacer todo. Pero ¿qué sucede? Al final, esta imagen es para imprimir a un cierto tamaño. Y en ese cierto tamaño esos detalles se van a dejar de percibir. El ser humano no tiene la capacidad de percibir detalles infinitamente. Después de cierto punto las cosas se vuelven texturas, las cosas dejan de percibirse. No todo puede ser detalle, no todo puede ser, pues, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros hacemos las imágenes innecesariamente grandes siempre, nuestras imágenes van a empezar a tener detalles que no se van a percibir luego y peor, van a hacer que la imagen se empiece a ver extraña. Entonces, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Estamos claros hasta ahí? Listo. Entonces, ¿cómo trabajamos nosotros? La manera de nosotros trabajar es que siempre que vamos a empezar, nosotros nos debemos hacer una serie de preguntas y una de las primeras preguntas que nos vamos a hacer es, listo, ¿cuál es el tamaño? ¿Cuál es el tamaño de esta imagen? Es una pregunta muy sencilla, pero es la primera pregunta que usted tiene que hacerse. ¿Cuál es el tamaño de esta imagen? Usted quiere hacer esta imagen en tamaño carta, entonces listo, usted va a hacer una imagen de 29 por 21, si no me equivoco, o 28 por 21 o algo así. No, pero lo puse al revés, 28 por 21. ¿Y usted la va a hacer a qué resolución? Pues yo la hago a 300. Yo sé que esta imagen yo la puedo imprimir hasta el doble y ya, puedo trabajar. Me gusta poderla imprimir hasta el doble porque me gusta tener espacio para jugar, ¿cierto? Espacio para de pronto jugar un poquito con los tamaños y cosas así. Pero, simplemente, cuando usted va a abrir su archivo, lo importante es que aquí el tamaño sí sea el tamaño que usted quiere. Y aquí la resolución, mientras esté por encima de 150, estamos bien. Si su computador está poniéndole problemas, si está muy quedado, baje de 300, baje de 200. Si en 200 le está poniendo problema, baje hasta 150. De 150, no baje. ¿Cierto? No baje de 150. Esto es lo máximo que usted puede bajar. De aquí para arriba, ¿usted puede coger? Sí, pero es sumamente innecesario. Pero entonces, ¿qué pasa si el cliente, o esa frase que les encanta decir en la facultad, como si ellos supieran de qué carajo se trata, el medio? ¿Ustedes han notado alguna vez como casi todos los profesores que les hablan de el medio, claramente no están en el medio? Hey. ¿Qué pasa si el cliente les pide, ay, pero es que todos los clientes les van a pedir todo a 400 o 600 o 900 o 9000 o lo que sea? Cuando su cliente le pida las cosas a una resolución mayor, usted lo que necesita saber realmente es el tamaño. Eso es lo que usted necesita saber. ¿Cuál es el tamaño? Bueno, me quedé sin espacio para escribir. Listo. Usted lo que necesita saber realmente es el tamaño. Si su cliente le dice, lo necesito a tal resolución, su cliente no le está diciendo nada. Lo que su cliente le tiene que decir es el tamaño. Luego su cliente le va a decir la resolución, pero lo que a usted le importa es el tamaño. ¿Cierto? Listo. Y a partir de ahí, usted puede hacer los ajustes necesarios. Si su cliente le pide un archivo de un pliego a 400, entonces, listo, hágaselo. Porque honestamente es más fácil, simple y sencillamente hacerlo que ponerse a hacer que el cliente entienda. Y, por cierto, les advierto de una vez, esto que yo les acabo de decir, si usted va en la facultad y se lo dice a otro profesor, como alguno de sus profesores de núcleo o alguna cosa así,
los van a mirar feo, les advierto de una vez. Porque ellos siguen con el cuento de que más es mejor, más es mejor, más es mejor. Entonces, si su cliente le pide todo a un Playboy 400 de resolución, usted hágalo. Es más fácil que ponerse a pelear con el cliente. Pero, si su computador se está quedando, si su computador se está tostando, si usted no está logrando hacer ese trabajo, bájele hasta 150 y simple y sencillamente sepa que el tamaño es lo importante. Mientras este tamaño sea lo importante, usted puede bajar hasta 150. Este tipo de casos me llegan mucho cuando, por ejemplo, a artistas les piden cosas como necesitamos hacer una imagen de 3 metros por 4. Intente hacer una imagen de 3 metros por 4 en un a resolución, a 300 o 400 de resolución, el computador se va a morir. Y eso nos lleva entonces a otro asunto. Ya entonces ahí tenemos resolución, el tema de resolución. Ahora hablemos de rendimiento. ¿Cómo así? Sí, Photoshop es un programa y como tal, entonces necesitamos que este programa funcione óptimamente. ¿Qué sucede? Durante este semestre ustedes su herramienta principal es su computador y usted tiene que aprender a cuidarlo. Ahora, yo no les puedo enseñar a cuidar particularmente su equipo, aunque sí les voy a dar una que otra indicación de cómo pueden hacer que su equipo funcione mejor. Y cuando su equipo se dañe durante el semestre, los puedo ayudar, pero solo los puedo ayudar si son usuarios PC, porque yo trabajo en PC. Afortunadamente vi que muchos de ustedes trabajan en Mac, así que entre ustedes se pueden apoyar. Si alguien de pronto tiene algún problema con un Mac, le puede preguntar a sus compañeros y sus compañeros demás que lo pueden ayudar. Pero entonces, listo, estamos aquí hablando del rendimiento del equipo y de cómo va a funcionar Photoshop. Y para eso, entonces, para que Photoshop funcione idealmente, vamos a venir acá a editar y vamos a venir a preferencias. Y en preferencias vamos a abrir general. Ahora, si usted está en un Mac, esa no es la ruta. Si usted está en un Mac es manzana preferencias, pero obviamente en PC no hay una manzana, entonces, listo. Listo. Entonces, ustedes van a abrir este cuadro de preferencias. Y de aquí vamos a cuadrar ciertas cosas. Aquí vamos a variar ciertas cosas en su equipo. Lo primero que vamos a cambiar es aquí. Esto. Me dice HUD Color Picker. Esto lo vamos a cambiar. Y en su computador probablemente va a aparecer Hue Strip. ¿Para qué es Hue Strip? Esto. En Photoshop usted selecciona los colores de aquí, como estoy seguro que saben. Pero usted también puede seleccionar los colores de cualquier lugar. Ahora, ¿cómo se hace eso? Empecemos por ahí. Usted, si está en PC, va a hundir Shift más Alt más el botón del lápiz. ¿Cierto? Y un momentico, yo abro en Google Imágenes una imagen de un teclado de Mac porque me toca como mirar el teclado de Mac para saber. Muy pequeña. Ah, caramba. Listo. Listo. En Mac, usted va a hundir estos tres botones. Y va a poner el lápiz sobre la superficie. ¿Cierto? Va a poner el lápiz sobre la superficie. Ojo pues, en PC usted va a hundir Shift, Alt y el botón del lápiz. No poner el lápiz sobre la tableta. Esto está muy largo de escribir. Sobre la tableta. No poner el lápiz sobre la tableta. Me habría salido más rápido dibujarlo. No poner el lápiz sobre la tableta. Shift, Alt, botón del lápiz y miren, me abre el selector de colores.
Y en Mac voy a hundir estos tres botones y poner el lápiz sobre la tableta y me abre eso mismo. Entonces, cuando nosotros venimos aquí a preferencias y cambiamos esto para Hue Wheel, en vez de abrirme eso, me va a abrir una rueda de color. Y eso es muy importante porque nosotros aquí vamos a trabajar con rueda de color. Ahora, otra manera de seleccionar los colores es de aquí, obviamente. Entonces, si esto pues no les funciona y no les funciona y no les funciona, lo pueden abrir de acá. Si están en Photoshop CC y vienen a ventana color, les abre eso en una cómoda cosa que pueden poner acá. Pero si están en Photoshop CS6 también pueden instalar un plugin que se llama Colorus. Y me da un selector de colores ahí. Es muy útil. Por ahora no vamos a trabajar con colores, así que por ahora no se apresuren en instalar cosas ni nada de eso, pero siempre es bueno que sepan eso. Volvamos entonces acá. Entonces cambiamos eso, listo. ¿Qué más vamos a hacer? Miren acá donde dice opciones, miren acá donde dice Export Clipboard. Vamos a quitar eso. Normalmente va a estar marcado, vamos a quitarlo. Ahora, ¿qué hace eso? Eso va a hacer que Photoshop utilice un poquito menos de memoria. Y no van a, ni siquiera se van a dar cuenta. O sea, ni siquiera se van a dar cuenta qué fue lo que cambió. Así que, quiten eso y Photoshop va a gastar menos memoria. Luego, en interfase no vamos a cambiar nada. Manejo de archivos. Listo. Aquí es importante. Entonces, aquí en Image Previews, le van a decir Never Save. Eso, de nuevo, va a hacer que Photoshop gaste un poquito menos de memoria. Aquí no tienen que guardar nada, aquí no tienen que cambiar nada, pero miren esto. Automatically save recovery information every, y usted le puede decir cada cuánto su computador va a guardar información de recuperación de su archivo. Photoshop tiene la capacidad de guardado automático, pero no es guardado automático como es en otros programas. Lo que hace Photoshop es que cada 10 minutos o el tiempo que usted le ponga, él va como a hacer una copia de seguridad de su archivo. Ahora, ¿qué sucede? Es un sistema sumamente mal implementado y usted realmente no puede depender de él. Si su computador se bloquea, se resetea, se fue la luz o lo que sea, a veces Photoshop les va a recuperar el archivo y a veces no. ¿Cuándo? ¿Qué? No, o sea, no sé, o sea, créanme, he lidiado mucho con eso. No les recomiendo ponerlo en menos de 10 minutos, porque cada vez que su computador tenga que hacer este guardado, se les va a poner un poquitico lento mientras él guarda. Bueno, pero entonces sí les recomiendo activar esto en todo caso. Listo. Y aquí venimos a la importante, performance, que en español sería rendimiento para los que tengan Photoshop en español. Y aquí entonces vamos a mirar cosas importantes. Entonces, ¿qué tenemos? Voy a hacer una captura de pantalla para que podamos rayar lo que hay aquí. Listo. Entonces, esto de aquí, esta primera parte de acá, es la RAM de su computador. La RAM de su computador es la memoria que su computador utiliza para abrir programas y para correr programas. Aquí les va a decir cuánta RAM tiene su computador. Esta RAM siempre está por debajo de lo que su computador tiene realmente. ¿Cómo así? Mi computador dice que tiene 7197, mi computador tiene 8 GB de RAM. Lo que pasa es que por cómo funciona un computador, aquí nunca aparece 8. Ahí aparece siempre un número menor. Y aquí aparece cuánto de eso puede utilizar Photoshop, que en este caso es 90%, como pueden ver. Y lo puedo ajustar de aquí, decirle más, decirle menos. Ahora, es muy tentador decirle a su computador que utilice 100% de la RAM, pero no lo haga. Su computador usa RAM para correr programas. Normalmente, si usted tiene Photoshop abierto, lo que más RAM come va a ser Photoshop. A no ser que usted esté abriendo otros programas que compiten con Photoshop por RAM, como por ejemplo si usted tiene abierto Photoshop y After Effects o Photoshop e Illustrator, que son programas que van a competir por la RAM.
o por ejemplo un programa 3D, o un juego, o algo así. Pero normalmente, si usted tiene abierto, qué sé yo, Photoshop, Spotify, Facebook, cosas así, el que más RAM va a estar consumiendo va a ser Photoshop. Pero no es buena idea ponerle 100%. Photoshop normalmente va a aparecer en 60%. Es lo que normalmente él va a tener. Ahora, ¿cuánto le debe poner usted? Depende. Si usted tiene de 8 de RAM hacia abajo, yo le recomiendo poner 90%. Si usted tiene más o menos de 8 a 12 o algo así, le recomiendo por ahí un 80, 70%. Y si usted tiene 16 de RAM, un 60% está bien. Ahora, uno diría, bueno, pero si tengo 16 de RAM, ¿por qué no le pongo 90% en todo caso? No lo va a utilizar. No lo va a utilizar. Photoshop no va a utilizar las 16 de RAM. Photoshop tiene un límite de cuánta RAM es capaz de utilizar y no va a utilizar el 90%, ni siquiera aunque usted se lo ponga. Ahora, no quiere decir que su computador se va a volver inestable, se va a volver malo, ni nada. Pero de ahí pueden cuadrar eso y eso va a mejorar el rendimiento de Photoshop. Pero por favor, no pasen de 90%. Luego vamos a pasar a esta zona. Esto no hay que modificarlo, esto no hay que modificarlo, esto no hay que modificarlo. Ahora, niveles de caché y el historial. Esto no hay que modificarlo. Entonces, niveles de caché es cómo su computador carga una imagen. Esos niveles de caché van de 1 a 8. Normalmente son 1, 4 u 8. Su computador probablemente está en 4. 1, pues a mí me gusta subirle a 8. Si uno va a trabajar imágenes muy pequeñas o cosas así, uno cambia los tamaños. Mi recomendación, si su computador está muy quedado, muy jodido, muy de todo, súbale a 8. Pero por todo lo demás, déjenlo en 4, no hay ningún problema. El historial es dicho de cierta manera, cuántos control Z le permite hacer Photoshop. Es muy tentador subirle, pero no se los recomiendo. Normalmente Photoshop va a estar alrededor de 10 o 20. Yo mantengo el mío en 12. Subirle a muchos, subirle a 50, usted le puede subir a la cantidad que quiera. Pero tome en cuenta que cada paso del historial es un paso del historial que su computador tiene que guardar. Y por lo tanto es más memoria que su computador va a consumir. Si Photoshop está lento, subirle los pasos del historial no es una buena idea. Mantengan los pasos del historial entre 10 y 20. Listo. Ahora, aquí, scratch disks. Esto es sumamente importante. La mayoría de las personas creen que si su computador está quedado, si Photoshop está funcionando lento, lo único que tienen que hacer es ponerle más RAM y ponerle más RAM y ponerle más RAM. Y así no funciona. Resulta que su computador, cuando usted guarda un archivo, ¿cierto? Usted guarda, por decir algo, un archivo que se llama archivo.psd. Y ese archivo su computador le dice que pesa 100 megas. ¿Cierto? Listo. Ahora, ¿qué sucede? Your line is Ese now archivo en muted. realidad no pesa 100 megas. Ese archivo, lo que pesa 100 megas es el paquete. ¿Cómo así? El archivo guardado pesa 100 megas. E imagínenlo como si fuera una caja. Cuando usted guarda un archivo y le dice a Photoshop que listo, que usted no va a trabajar más, que guarde el archivo, Photoshop lo comprime todo muy bien, lo guarda todo muy bien, arma un paquete y eso pesa 100 megas. Pero si usted abre este archivo en Photoshop, su computador, por decirlo de cierta manera, abre la caja. Y de repente ya no estamos hablando de 100 megas, ya ocupa mucho más espacio. Y ya estamos hablando de 1 giga, de 1 giga. Abierto, ¿cierto? Ahora, esto que pesaba 100 megas, su computador lo guarda en el disco duro.
Y esto que de repente pesa 1 giga abierto, su computador lo abre en el Scratch Disk. ¿Cómo así? Su computador utiliza espacio del disco duro. De pronto a alguno de ustedes le ha pasado antes que repentinamente Photoshop les saca un mensaje diciendo se quedó sin espacio en disco. Ya no puede guardar, ya no puede hacer nada, se quedó sin espacio en disco. Y ustedes van y miran el disco duro y de repente miran y dicen, hey, hay 1 giga libre, ¿cómo así que se quedó sin espacio en disco? Y ustedes van y miran el archivo guardado y el archivo guardado pesa 100, 150 megas. Y no entienden, es como, a ver, si el archivo pesa 150 megas y el disco duro tiene 1 giga libre, ¿cómo así que se quedó sin espacio? Es por esto. Es porque su computador se quedó sin espacio para el archivo abierto, que es muy diferente. Y para eso su computador usa una cosa que se llama Scratch Disks. Aquí en Scratch Disks, entonces usted le va a decir cuál disco duro es el que él va a utilizar para eso. La mayoría de los computadores solamente tienen un disco duro. Uno aquí pone el disco duro que quiera, él le va a decir cuánto espacio tiene ese disco duro, usted lo va a marcar y también de aquí puede modificar el orden. Es decir, si en este computador se llena C, él pasa a L. H no lo va a utilizar porque no lo tengo marcado. Yo puedo marcarlos todos si quiero. Tomen en cuenta que aquí también les van a aparecer USBs conectados y discos duros externos. No los vayan a asignar. Una USB y un disco duro externo no son, o sea, Photoshop los va a utilizar, pero son sumamente lentos comparados con su disco duro real. Y por eso es que a veces Photoshop les dice, me quedé sin espacio. Y usted se jodió porque eso usted no vuelve a librar, o sea, eso no tiene arreglo. Photoshop le dice, me quedé sin espacio, cierra esa mierda y asuma la pérdida. Porque eso no tiene arreglo y sé que les ha pasado a la gran mayoría. ¿Cómo prevenir eso? Siempre tengan en Scratch Disk un disco duro que tenga espacio disponible suficiente. Siempre, siempre, siempre. Y si tienen varios discos duros, procuren tener, o sea, procuren estar, por ejemplo, yo guardo mis archivos en L, pero tengo como Scratch Disk principal el C. Pero en todo caso, la forma más fácil de prevenir eso es que usted en su disco duro siempre tenga al menos unos 20 o 30 gigas libres. Si su disco duro tiene menos de 10 gigas libres, está empezando a quedarse corto. Un archivo de Photoshop, fácil, 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 se empieza a pasar de ahí. ¿Estamos claros hasta ahí? Listo. Muy bien. Ahora, esta última parte de aquí es muy importante también. Esta es la tarjeta. Esta es la tarjeta de video. Aquí le va a decir cuál tarjeta de video tiene usted. Y aquí usted le va a decir si la usa o no. Ustedes van a ir. Qué pena con ustedes. Llevo hablando todo el día, entonces. Bueno. Si usted mira aquí, él entonces le va a decir cuál es su tarjeta de video. Y de aquí le pueden decir que la use. Para la gran mayoría de las personas que están en un portátil, esto no es muy, pues no es algo muy importante. Simplemente dígale aquí que lo use y ya. Y aquí le pueden cuadrar si usa básico, normal o avanzado. Normalmente con básico hay. Ahora, ¿para qué utiliza Photoshop la tarjeta de video? Photoshop utiliza RAM Photoshop utiliza RAM para correr el programa. Photoshop utiliza los Scratch Disks para abrir el archivo. Y Photoshop utiliza la tarjeta de video para hacer cosas como procesar su pincel. Por ejemplo, cuando yo tengo mi pincel. Un momento. Cuando yo tengo mi pincel y Photoshop necesita procesar, por ejemplo, los ángulos del pincel. Photoshop hace eso usando la tarjeta de video. Cuando yo necesito hacer zoom
animado. Entonces yo, por ejemplo, dejo hundido y él me hace un zoom animado. Para eso utiliza la tarjeta de video. Cuando yo quiero rotar la imagen, Photoshop utiliza la tarjeta de video. Y así sucesivamente. Photoshop utiliza la tarjeta de video para esas cosas. Es sumamente importante, pero lo único que tienen que hacer es ir y asegurarse que Photoshop la esté utilizando. Ahora, cuando ustedes hagan cambios aquí, tienen que reiniciar Photoshop para que entren en efecto. Entonces, cuando hagan cambios aquí, cierran Photoshop y lo vuelven a abrir. Y de una vez, para cualquier ventana que abran en Photoshop, si usted hizo muchos cambios y piensa que la cagó y ya no sabe qué era lo que había antes y ya no sabe, y ya. No tiene que darle cancelar y volver a abrir. Es una pendejada, pero si usted hunde Alt, el botón de cancelar se vuelve un botón de reset. Entonces, usted está en la ventana de Photoshop, cambió todo. Yo estoy aquí cambiando todo, y de repente ya no me acuerdo esto cómo estaba. Viene acá, hunde Alt, le da reset, y él vuelve a todo a como estaba cuando usted lo abrió. Y esto va a funcionar con cualquier ventana de Photoshop. Entonces, usted puede abrir cualquier ventana, ajustes de imagen. Hunde Alt, cancelar, se vuelve reset. Cualquier ventana que usted abra en Photoshop, si usted hunde Alt, cancelar se va a volver a resetear y no le toca cerrarla y volverla a abrir. Es una bobada porque usted puede simplemente cancelar y volverla a abrir, sí, pero estamos trabajando digital. Cualquier segundo que nos ahorramos es bueno. ¿Listo? Ahora, hay otras dos cosas que pueden utilizar para monitorear su computador. Hay varios problemas que su computador puede estar teniendo y obviamente la salud. Muchas de las cosas que ustedes van a ver en esta clase habrían sido útiles si las hubieran aprendido antes. Más adelante les va a dar un poquito de rabia con sus profesores anteriores porque van a ver cosas que en los trabajos que ustedes han hecho en el pasado los habrían hecho en 5 minutos si supieran eso. Pero lamentablemente, como hablábamos el martes, el conocimiento de Photoshop en la facultad es muy regular. Afortunadamente, ustedes entonces están en un curso en el que van a aprender bastante Photoshop. Y la invitación es, hey, compartan estos conocimientos. O sea, díganle a la gente, enséñenle a la gente, muéstrenle a la gente. Photoshop es una herramienta sumamente útil. Y la mayoría de los estudiantes de diseño gráfico están como pegados de Illustrator, como si Illustrator diera plata. Cuando muchas de las cosas que hacemos las podríamos hacer en Photoshop. Ahora, Illustrator tiene sus usos, pero no siempre. Pero bueno, entonces, como les decía, la salud de sus equipos, la salud de sus computadores, obviamente es de mi mayor interés. Si su computador está muy lento y su computador está sonando muy duro o su computador se está reseteando sin razón aparente, la gran mayoría de los equipos, el problema que tienen no es de RAM, no es de disco duro, no es de ninguna de esas cosas. La gran mayoría de equipos, el problema que tienen es de recalentamiento. Resulta que los sistemas de un computador, es decir, la motherboard, los chips y todo eso, funcionan pésimamente mal a altas temperaturas y se calientan muchísimo. Si su computador se está recalentando, se va a poner lento, se va a empezar a trabar, se va a bloquear, se va a resetear. ¿Por qué? Porque los computadores tienen un sistema de seguridad, que si el computador sube más de cierta temperatura, el computador se resetea para prevenir un desastre. Es decir, su computador puede llegar a una temperatura en la que se incendie. Entonces, antes de que eso suceda, su computador tiene un sistema de seguridad que lo hace resetearse. Entonces, muchos de ustedes pueden tener un computador que de pronto presenta esos síntomas. De pronto su computador suena muy duro, de pronto su computador está lento, o cualquiera de esas cosas que yo dije. Es muy posible que su computador lo que le pase es que se esté recalentando. Ahora, hay varias soluciones. Si usted tiene un computador de escritorio, como yo, le puede cambiar el sistema de ventilación al computador. Pero si usted tiene un portátil, no. Los portátiles
que sé que muchos tienen. No sé cuántos de ustedes tienen portátil en efecto, pero supongo que muchos de ustedes tienen portátil. Ahora, ¿qué sucede? Los portátiles son cosas que no están diseñadas, eh, tienen problemas de diseño, digámoslo de esa manera. Tienen problemas de diseño. ¿Y qué sucede? La mayoría de los portátiles, el área más grande del portátil, ¿dónde está? Debajo. Toda esta placa enorme que el portátil tiene debajo es un gran foco de calor. ¿Y qué sucede? Usted está poniendo su portátil en una mesa. ¿Qué quiere decir eso? Tiene toda esta placa de calor acá y no tiene para dónde disipar el calor, porque usted lo tiene sobre una mesa. Para aquellos de ustedes que tienen portátil, se darán cuenta que le alarga muchísimo la vida al portátil si usted nunca lo pone completamente sobre la superficie. Es decir, el simple hecho de que usted ponga su portátil sobre algo que permita que el aire circule por debajo del portátil, les va a ahorrar muchísimos dolores de cabeza y les va a alargar muchísimo la vida del portátil. Ahora, muchos lugares venden unas cosas que usted le pone su portátil y tienen un ventilador y todo eso. Eso no sirve para nada. Eso para lo único que sirve es precisamente para que el aire circule por debajo de su portátil, que usted podría hacer perfectamente bien. Y usted podría hacer perfectamente bien simplemente poniéndole algo que levante su portátil y ya. Mientras su portátil no esté completamente mientras su portátil no esté completamente sobre la mesa, eso les va a alargar mucho la vida de su portátil. Ahora, ahí es donde muchos de ustedes vienen y dicen, pero es que yo tengo un Mac y el Mac tiene la ventilación aquí atrás. No, hágalo en todo caso. Yo sé que el Mac tiene la ventilación ahí atrás, pero toda persona que utilice un portátil Mac sabe que nada en esta vida se recalienta como un portátil de Mac. Usted puede fritar huevos sobre esa cosa. Entonces, levanten su portátil un poquito. Ahora, otra cosa que pueden poner para monitorear las temperaturas de su portátil es que pueden instalar un pequeño programa que se consigue gratis, que se llama CPUID. Ese programa es gratis y lo van a encontrar simplemente buscándolo por Google. Y cuando usted lo abren, les abre esto. Ahora, miren esto, es un mundo de información que uno diría, ay no, ¿yo qué voy a hacer con toda esa información? Pero observen, miren acá, voltajes no me interesan. Las velocidades de mis ventiladores no me interesan. ¿Qué me interesa? Me interesa aquí, miren, este es mi procesador, un Intel iCore i7. Y aquí me está mostrando los 4 procesadores de mi computador, a qué temperatura han llegado, a qué temperatura están ahora y a cuánto ha sido lo mínimo. Si esto empieza a llegar a los 80, mi computador se está recalentando. Si esto está llegando a los 90, mi computador se va a estrellar. Si ustedes bajan, aquí también van a ver mi tarjeta de video, donde también aparecen las temperaturas. Usted quiere monitorear las temperaturas y quiere mirar que ninguna de esas temperaturas esté por encima de 80 o 90. Si usted tiene sospechas que su computador se está recalentando, instalen este programa y déjenlo abierto un rato mientras usted trabaja. Y luego mírenlo. Y miren si las temperaturas están subiendo de 80 o 90. Si eso está pasando, su computador se está recalentando y hay que solucionar eso o su computador no va a tener muy larga vida. Otro programa que pueden utilizar se llama, que ya es para otra cosa completamente diferente, se llama Win. Esto es para usuarios de PC. Usuarios de Mac no sé qué carajos van a hacer. Pero para usuarios de PC hay un programa que se llama WinVirStat. ¿Qué hace este programa? Este programa es un programa que les permite ver cómo están distribuidos los elementos en su disco duro. ¿Cómo así? Miren, voy a coger el disco C y le doy OK. Él va a empezar a analizar mi disco duro. Cuando él termine de analizar mi disco duro, él me va a mostrar un gráfico. Y en ese gráfico me va a mostrar cómo están distribuidos los espacios en mi disco duro. En un momento lo van a ver y verán que es sumamente útil. ¿Por qué? Porque a veces usted tiene el disco duro lleno y usted no sabe cómo se llenó. Usted ha borrado cosas y de todo, pero en realidad no encuentra qué es lo que tiene su maldito disco duro tan lleno. Este programa les va a ayudar con una gráfica a ver
cómo es que su disco duro está distribuido y cómo es que su disco duro está lleno. Queremos a que él termine, él se demora un momentico en hacer eso. Bueno, en un momento les muestro ese programa. Eso fue como una especie de introducción ahí a lo que es hacer que Photoshop se porte bien con usted. Un momento. Ahora, ¿qué sucede? Your line is now muted. A veces, su tableta es la que se bloquea, no Photoshop, no su computador. A veces, la tableta se bloquea. Usted a veces está ahí dibujando con su tableta muy tranquilamente, muy feliz. Usted ahí está dibujando con su tableta muy feliz y de repente, ya, su tableta pierde como toda la percepción de presión. De repente solamente le hace líneas rectas o solamente le hace un punto o simplemente se la deja detectar. Y usted reinicia Photoshop y no funciona. Y normalmente lo que usted tiene que hacer es reiniciar su equipo. Pero ¿qué sucede? Reiniciar equipos toma tiempo y es un fastidio. Algunos equipos inician rápido, sobre todo si usted tiene un disco duro de estado sólido. Pero si usted no tiene un disco duro de estado sólido, su equipo probablemente se demora en iniciar, unos cuantos minutos, a veces mucho más. ¿Qué pasa? Si su tableta fue la que se bloqueó, si su computador de repente ya no le detecta la presión de la tableta o su tableta como que ya no marca nada ni nada de eso que de pronto les ha pasado, usted puede reiniciar la tableta sin reiniciar el resto del equipo. Ah, bueno, interrupción. Aquí podemos ver entonces lo que hace ese programa WinDigstat. Aquí abajo, como verán, me muestra un gráfico de los archivos de mi computador y me los muestra en una relación de tamaño. Por ejemplo, en este momento el archivo más grande de mi equipo es este. Vamos a ver qué es. Ajá, miren, este es un archivo temporal de Photoshop. Mírenlo, aquí está. El archivo que yo he estado trabajando hoy ocupa 10 gigas. Photoshop lo botará cuando yo reinicie mi equipo. Pero miren, ahí está el archivo más grande de mi computador, 10 gigas. Puedo mirar otros archivos grandes. Por ejemplo, ¿esto qué es? Esto es de un juego. ¿Qué es esto? Es un archivo de Photoshop. Pero este sí es un archivo que yo guardé. Miren la diferencia. Este es un archivo temporal de Photoshop. Este es un archivo de Photoshop como tal. De una ilustración que estoy haciendo que es gigante. Y miren, y por aquí hay cosas pequeñas, por ahí debe haber música. Estos son todos los archivos de mi computador visualizados y me dice dónde están, me dice, por ejemplo, cuál es la carpeta que más espacio ocupa. Todo esto me lo organiza de una manera que yo puedo monitorear mi computador cómo está manejando su espacio. Bueno, ahora, ya entonces vamos a entrar en el área de, o sea, ya ahí miramos más o menos el computador, cómo funciona y todo lo demás. Ya entonces vamos a entrar a un poquito de pintura digital, comenzando con el tema de valores. En este momento son las 8:05, entonces vamos a darnos un descanso de... ¿Cuánto nos diéramos? Démonos un descanso hasta las 8:20. Y a las 8:20 volvemos a coger. Yo no voy a cerrar la sala de chat, nada de eso. Simplemente voy a dejar de compartir la pantalla, a poner mi micrófono en silencio y la sala de chat queda ahí. Usted tiene estos 15 minutos para ir, tomar algo, ir al baño, revisar si se grabó la clase, lo que sea. Y a las 8:20 vuelvo a activar la pantalla, vuelvo a empezar a hablar. ¿Les parece? Perfecto. Muy bien. A las 8:20 nos vemos entonces.